Hola, el día de hoy vamos a hablarles acerca de las enzimas del suelo, sus generalidades y el papel que desempeñan en los agroecosistemas. Presentado por Angélica Pineda, Luis Miguel Caicedo, Felipe Gallego y Óscar Iván Giraldo. El suelo no es un material inerte, sino que presenta muchos microorganismos que degradan muchos compuestos y esto lo hacen por medio de catalizadores que se conocen como enzimas. Se ha demostrado que las enzimas pueden arrojar información valiosa acerca del estado del suelo. El origen de la actividad enzimática del suelo se da principalmente por los microorganismos vivos y los microorganismos no vivos. La presencia de la actividad enzimática en el suelo se da determinada por el tamaño, la solubilidad del sustrato, las especies de microorganismos y la naturaleza de los coloides del suelo. Existen dos tipos de enzimas que son las enzimas intracelulares que se encargan de el metabolismo central de la célula como actividades como la glicólisis, la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs, entre otros, y solamente funcionan dentro de la célula. También se encuentran las células extracelulares que son su actividad se da por fuera de la célula en la mayoría de los casos y existen dos tipos. Las células constitutivas que se mantienen constantes y no se ven afectadas por la adición de algún sustrato y las células inducibles que mantienen una concentración pequeña dentro de la célula y cuando llega algún sustrato que la activa pues aumenta su concentración. Hay enzimas dentro de estas células, dentro de estas enzimas extracelulares que están adheridas a arcillas minerales, adheridas a compuestos húmicos, ácidos fúlbicos y también hay enzimas que se encuentran adheridas a complejos arcilla eh, y compuestos húmicos. Esto hace que las enzimas que se encuentran adheridas a estos complejos se encuentren protegidas. Papel de las enzimas en el ecosistema edáfico. Las enzimas tienen diversas funciones, entre ellas hacer parte de la fuente de energía de los microorganismos, como en el caso de la enzima galactosidasa. Además, ayudan a la descomposición de residuos orgánicos, como lo hace la celulasa, a liberar nitrógeno, como lo hace la amidasa, a hidrolizar esteres, como lo hace la fosfatasa, y a reflejar las actividades oxidativas totales de los microorganismos, como lo hace la deshitrogenasa. Las enzimas de las que les acabo de hablar hacen parte de un selecto grupo que tomaron unos autores en base a lo que ellos creen que es el mejor indicador en los procesos de los suelos. Ahora, la función de la enzima a veces se ve afectada por factores que causan un efecto y dificultan el que la enzima pueda cumplir su función, como que factores como el pH, como la humedad, como el tipo de suelo, como el tipo de cultivo, las quemas, la deforestación, entre otros. Pero uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta es el hecho de que las enzimas trabajan mejor en una pequeña fracción de suelo que en una fracción completa de suelo, para que cuando vayamos a hacer el muestreo para mirar nuestra actividad enzimática tengamos en cuenta que la muestra de suelo completa nos va a dar un resultado mucho más profundo y exacto. Hola, les voy a hablar acerca de la relación que existe entre las enzimas y los compuestos xenobióticos presentes en el suelo. Un compuesto xenobiótico es aquella sustancia química que no forma parte de la composición del suelo.
El principal uso de las enzimas es determinar los efectos que ocasionan estos compuestos xenobióticos en la salud de dicho suelo. Para esto se analizan cambios en la actividad enzimática producidos por diferentes factores como la lluvia ácida, los metales pesados y los compuestos químicos como los plaguicidas. Vamos a hablar principalmente de los plaguicidas. Cuando se usan los plaguicidas en las dosis recomendadas, los efectos negativos sobre el suelo son temporales, mientras que cuando se hacen fumigaciones constantes, disminuye la actividad de purificación y la actividad enzimática notoriamente. Pero en su defensa, las enzimas asimilan dichos compuestos xenobióticos y los comienzan a degradar de forma gradual. Ahora vamos a hablar sobre los metales pesados. Cuando hay presencia de metales pesados, se afecta el crecimiento, la morfología y el metabolismo de los microorganismos que están presentes en el suelo. Además de esto, hay cambio en la actividad enzimática y hay una contaminación por parte de dichos metales pesados. Otro de los factores que afectan es los lodos residuales, que son un subproducto de los lodos de tratamiento. Estos lodos residuales contienen materia orgánica, nutrientes y compuestos contaminantes. Además de esto, tienen un alto porcentaje de nitrógeno, lo que conlleva a que dichos lodos residuales se utilicen como fertilizantes en la mayoría de casos, ya que el nitrógeno aumenta temporalmente la actividad enzimática. Por otro lado, los lodos residuales también contienen algunos elementos como el cobre, el níquel, el plomo y el zinc. Esto afecta eventualmente la actividad enzimática cuando dicho lodo comienza a degradarse. Conclusiones. El uso de la enzimología como indicador de contaminación presenta algunas limitaciones, como lo son la actividad hidrolítica y el tipo de suelo que se esté manejando. Otro gran limitante es la atracción de la matriz edáfica de las enzimas y que éstas mantengan una funcionalidad activa. Por otro lado, el señor Warren en 2006 nos recomienda relacionar y estudiar conjuntamente la actividad enzimática y la actividad microbiana del suelo, para que al manejar procesos de fertilidad se obtengan unos mejores resultados. Burns en 1982 nos recomienda que al trabajar con enzimas del suelo, cuando vayamos a analizar los datos, debemos tener en cuenta la actividad enzimática solo como un componente del sistema, mas no como el efector principal del suelo. Con el fin de entender un poco más la actividad enzimática en el suelo, nos encaminamos ahora a ver el efecto que tiene el manejo del suelo con respecto a esta actividad. Esta actividad enzimática se ve condicionada por el manejo del suelo, también por el tipo de cobertura que haya en él y por la estrecha actividad antrópica que haya también presente en el suelo. ¿Qué pasa con la cobertura? Depende del tipo de cobertura y esto nos puede condicionar la actividad enzimática. En un estudio presente en este capítulo se habló que las coberturas que presentan pastos permanentes tienen una mayor actividad enzimática con respecto a los suelos con cultivos de hortalizas. Pero estos últimos tienen un leve incremento conforme se aumentan los contenidos de residuos orgánicos. Esto me ayuda a aumentar la actividad enzimática del suelo. También el manejo del suelo conforme se haga para planificar la siembra, ya que muchas veces el proceso que se lleva a cabo es el arado. Me condiciona mucho la actividad enzimática, ya que me puede causar un detrimento en la materia orgánica disponible en este suelo, un deterioro en la estructura que pueda causar que los macroagregados no se me formen de la misma manera y así podamos tener una degradación o una menor actividad enzimática con respecto a los suelos que no presentan este tipo de actividad. También la actividad antrópica ligada al suelo, ya que muchas veces pueden ocasionarse en incendios forestales o quemas controladas, como se llaman coloquialmente, para
cambiar el tipo de cobertura, y esto nos condiciona la actividad enzimática, ya que nos genera condiciones de altas temperaturas que nos van a inhabilitar estas actividades. También las enzimas, como indicadores de salud y calidad del suelo, nos ayudan a entender un poco cómo entender en qué estado de salud y calidad se encuentra el suelo, puesto que no es en sí un indicador muy puntual acerca de este estado del suelo. Nos puede servir como indicios para poder llegar a un buen diagnóstico del estado y de calidad del suelo, ya que pues las actividades enzimáticas tienen mucho que ver con la parte de propiedades físicas del suelo, ¿sí? Con la actividad de la materia orgánica y la actividad microbiana. También la actividad enzimática y fertilidad del suelo nos puede ayudar a entender un poco la fertilidad y hacer un buen manejo a la hora de fertilizar, ya que si tenemos una actividad enzimática desfavorable para algún tipo de fertilizante, esto nos puede afectar en costos y en beneficio a la hora de realizar una correcta fertilización, ya que pues podemos utilizar enzimas que nos que nos, eh, favorezcan o desfavorezcan la degradación de algún tipo de fertilizante, ya que pues las actividades enzimáticas tienen mucho que ver con la parte de propiedades físicas del suelo, ¿sí? Con la actividad de la materia orgánica y la actividad microbiana. También la actividad enzimática y fertilidad del suelo nos puede ayudar a entender un poco la fertilidad y hacer un buen manejo a la hora de fertilizar, ya que si tenemos una actividad enzimática desfavorable para algún tipo de fertilizante, esto nos puede afectar en costos y en beneficio a la hora de realizar una correcta fertilización, ya que pues podemos utilizar enzimas que nos favorezcan o desfavorezcan la degradación de algún tipo de fertilizante,